Buenas amigas y amigos de YouTube. Vamos a realizar el siguiente video del flasheo de esta tablet que tenemos aquí, la cual es una Coral 10X3 de la marca Hyundai y con un número de parte HT1004L16. Y también tenemos un procesador, en este caso MT8735D, y algunas especificaciones como la RAM, memoria, display, batería y una parte importante que es la versión de Android, la cual es un Android 8.1 Oreo. Y la herramienta Firmware Tool que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la Smartphone Flash Tool versión 5.1708 y el firmware que en este caso el agente a descargar que es el MTK HAL One da y el scatter que es el MT6737M. Entonces vamos a proseguir para este proceso de flasheo y algo recomendado que voy a hacer en todos los videos es de que siempre hagamos una carpeta nueva en escritorio y ahí pongamos todo lo que vamos a utilizar, todas las herramientas, para que se nos haga más práctico y más fácil, ¿no? Entonces, como ven aquí, ya tengo mi carpeta que es la HT1004L16 y la abrimos. Y como podemos ver aquí, yo tengo mis archivos comprimidos y ya descomprimidos. Y un paso importante y que no se debe de olvidar para nada es instalar una aplicación o un instalador de drivers del MTK, que en este caso yo tengo el MTK USB Hall versión 1.0.8 y esta nos va a servir para instalar un driver para nuestro equipo de apoyo, la cual puede ser una laptop o computadora de escritorio, y para que nos pueda flashear nuestra tablet, en este caso, que sabemos que tiene un procesador MTK. Entonces la abrimos y nos envía al siguiente apartado donde tenemos esta que dice MTK USB Hall y lo ejecutamos como administrador. Damos clic en sí y nos sale esto, lo cual vamos a darle clic en este apartado ya que pues no se entiende y luego daremos clic aquí. Y aquí nos está diciendo que se creará una carpeta donde pues se creará una carpeta en el escritorio, más que nada de esta aplicación. Daremos clic y empezará a instalar el driver a nuestro equipo de apoyo, ¿no? Ya podemos darle clic aquí y nos sacará. Entonces en este momento ya se instaló nuestro driver del USB y podremos proseguir para meternos a nuestro tool, ¿no? En este caso tenemos el SP Flash Tool de la versión 5.1708, que podemos usar otras versiones, pero creo que es más recomendada la 2016, pero cualquiera de las dos. Si no les sirve una, pueden usar esta. Entonces la abrimos y nos vamos aquí a Flash Tool, donde sale el monito de Android y lo ejecutamos como administrador. Le ponemos que en sí. Y en este caso a mí ya me lo está detectando todo porque como ya lo estaba haciendo. Pero como pueden ver aquí, vamos a irnos a Download Again. A ustedes no les va a salir nada, ¿no? Nos vamos a Download Again y como les digo, hay que crear en escritorio la carpeta. Aquí nos sale ya seleccionada. Damos doble clic y aquí nos aparecerá en SP Flash Tool. Aquí nos aparecerá el MTK HAL Wanda y daremos a abrir, que este será el agente a descargar, ¿no? Y luego nos pide que carguemos el archivo del scatter. En este caso nos vamos pues aquí a la carpeta y nos vamos a escritorio, igual a la misma carpeta, solo que en este caso nos iremos a esta carpeta de aquí, donde daremos doble clic y aquí veremos el scatter MT6737M. Daremos clic y daremos en abrir. Aquí esto es algo que les pasará a ustedes, empezar a cargar y pues ya el siguiente paso sería que en Download Only lo cambiaremos por Firmware Upgrade, ¿ok? Y ya podemos ponerle en el apartado aquí donde dice Download, en la flechita verde, darle clic y ahora sí deberemos de poner nuestra tablet en el modo actualizable. ¿Cómo haremos esto? Pues muy fácil, ya que debemos de tener primero que nada un cable USB. Bueno, con entrada micro USB y USB, la cual conectaremos a nuestro equipo de apoyo. Para eso se ocupaba el driver del USB
y tomaremos nuestra tablet, la cual el proceso que haremos va a ser el siguiente. Primero identificamos dónde están los botones. Y pues vemos que tiene dos botones, uno es de volumen y uno es de power o encendido. Y vemos que el de volumen tiene más y menos. En este caso vamos a irnos al donde dice más y daremos clic. Y bueno, apretaremos y en el botón de power haremos lo siguiente. Daremos 10 botonazos de esta forma. 1, 2, 3. Bueno, otro punto importante es de que apaguemos nuestra tablet completamente. Ok, esperamos a que se apague, ya que si no se apaga, pues no podremos hacer el flasheo pues, de la tablet, ¿no? Entonces, como digo, nos vamos al botón volumen, en el apartado más, dejamos apretado y nos vamos a power, donde daremos 10 botonazos de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, soltamos, 1, 2, 3, 4, 5. Sin soltar, no hay que soltar el botón volumen más. Conectamos nuestro micro USB a la tablet. Y luego soltamos el botón. Como ven, en la pantalla empieza a download that 100%. Y pues en este momento empezará a cargarse el firmware hacia nuestra tableta. Y como ven, pues se inicia la descarga y el flasheo pues de la tableta, y pues esto demora pues algunos, creo que 2 minutos. Entonces por lo mientras solo pondré pausa en el video y pues lo reiniciaré después. Bueno, pues vemos que ya está casi por el final la descarga de nuestro firmware y pues acaba de acabar. En este caso, pues nos aparece esta palomita verde, la cual podemos quitar sin ningún problema y pues nuestra tablet no inicia ni nada y podemos desconectar nuestro cable micro USB. Y pues lo que sigue es encender nuestra tablet, dejar el botón pues apretado y encenderla, ¿no? Pues como vemos, la tablet pues inicia, solo hay que esperar a... Creo que solo vamos a esperar a que inicie totalmente. Por lo mientras voy a pausar el video también, ya que puede tardar algunos minutos o pues sí, algunos minutos más que nada. Bueno, y podemos ver de que nuestra tablet inició, ¿no? Nos manda a la pantalla donde podemos personalizar nuestra tablet y pues esto ya es otro proceso aparte donde pues pide contraseña del internet y cosas así, cosas básicas que pide la tablet para iniciar y personalizar más que nada, ¿no? Entonces pues creo que ya no quedaría nada más que agregar que tener cuidado con la versión que se usa del tool, ya que como les digo la 1708 funciona en este scatter, pero puede que otro scatter como yo tengo el 6580 no funciona en la 1708. Entonces se recomienda usar otra versión de tool para que funcione y pues no estar batallando más que nada, ¿no? Y pues obviamente revisar que el scatter sea el correcto con el procesador que estamos utilizando. En este caso, como les digo, el procesador MT8735D funciona muy bien con el scatter M6737M. Y pues ya no quedaría nada y pues espero que les haya servido el video y les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.